Buenas, volví. Acá empezamos de nuevo con otro videito nuevo, eh, más dedicado a Arton, que los que nos decía, él había visto uno de mis videos del canal, que el video se llama Temporizador electrónico simple, ¿sí? De una electrónica muy básica, pero en el cual, en ese video, él me da un comentario, me pone un comentario que decía cómo podíamos hacer para agregarle que no solamente que encienda una LED por un determinado tiempo, sino que con ese pulsador eh, haya una alarma, pero que no suene inmediatamente, sino que suene después de un retardo, de un retraso de tiempo, y que después, una vez que esté sonando, nosotros la podamos desactivar con el mismo botón, o que también, en mi caso particular, yo le agregué que pasado determinado tiempo ya se apague, ¿sí? Se puede hacer muchas funciones, pero por lo menos la función que él quería la podemos cumplir. Abrir puertas, lo que sea, agregar un motor, qué sé yo. Pero bueno, vamos a simular un poco esto. Nosotros lo que tenemos, en vez de simularlo ahora, vamos a explicar la primera parte, que es como el repaso del video anterior, del temporizador simple. Bueno, el temporizador simple está acá, es esta parte solamente, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, tenemos una batería de 12 voltios en donde alimentamos un diodo LED a través de un K, y tenemos como intermediario un transistor NPN 3904, como un ejemplo, ¿no? Que trabaja como si fuera un interruptor. Nosotros, al apretar el pulsador, lo que enviamos es un pulso positivo, ¿sí? Un alto, a la base de ese transistor. Así funciona en la electrónica, ¿no? Necesitamos que en un NPN enviemos un pulso positivo para que él se active, ¿sí? Entonces, si nosotros apretamos acá, lo que voy a hacer ahora es cortar, a ver si me deja. Vamos a cortar esto y vamos a agregarle un interruptor por acá. ¿Para qué lo hacemos? Para que podamos, vamos a agregarle otro acá también. Así separamos un sector del diagrama con otro sector, ¿no? Ahí los corté para que este diagrama todavía no influya. Bueno, si le damos OK, a ver si ahí me falla. Ah, puede ser porque en los comparadores nos va a tirar un error. Lo que podemos hacer es... ¿Qué podemos hacer? A ver si podemos cortar. ¿Dónde lo vamos a cortar para que esto no nos suene? Vamos a cortar en otro lado también. Vamos a cortar, por ejemplo, el bus para que no nos suene. Si lo podemos cortar en positivo. El positivo, acá lo vamos a girar. Todo esto lo hacemos en este momento, en este preciso momento, para ver si nos deja trabajar en ese sector. Bien, por lo menos sacamos el ruido y podemos sacar también esta parte. Vamos a desconectarla. La LED, ahí está. ¿Por qué tuve que hacer eso? Y bueno, para que esto por lo menos no moleste en la explicación de esta parte. Bueno, lo que tenemos acá es la simulación. Si yo toco el pulsador, la LED se enciende. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo mantenemos apretado, obviamente que la LED sigue encendida, ¿sí? Va a seguir encendida, pero si yo levanto el botón, ya no le enviamos un pulso positivo a la base de este transistor. Entonces, cuando el transistor no tiene positivo, está en corte, es como un interruptor abierto y debería de apagarse la LED. Ahora, ¿por qué no se apaga? Porque en el mismo momento que nosotros apretamos para enviar el pulso positivo, ¿sí?, estamos recargando el capacitor. El capacitor electrolítico tiene el polo positivo y el polo negativo. El negativo a la masa. Es de 470 microfaradios su capacidad, ¿sí? Entonces va a cargar los 12 voltios y él va a tardar un determinado tiempo en descargarse. ¿Por qué va a tardar? Y porque tiene 10K en su camino más 150K también.
aunque por acá va a surgir muy poquita corriente. Él se va a descargar por acá. Va a venir por acá y va a seguir este camino hasta la masa. O sea que en su camino va a estar los 10K. Por eso va a tardar. Entonces fíjense la primer parte del temporizador. Yo aprieto el botón. Mientras yo lo sostenga apretado, la LED siempre va a estar encendida. Ahora, cuando yo suelto el botón, el pulsador, ¿sí? Es un pulsador, no tiene traba, esto no se traba, la LED va a seguir encendida por un determinado tiempo. Por eso es un temporizador simple. Son todos componentes electrónicos básicos, no hablamos de integrado acá. Entonces pasa un determinado tiempo y la LED va bajando su intensidad porque la corriente va bajando. Lo podemos ver de este lado. Podemos ver cómo la corriente pasa por acá. Estos efectos, bueno, son porque tenemos compuertas sin definir, ¿sí? Pero concéntrense en esta parte. Mientras va bajando la corriente por la base del transistor, va a ir bajando la corriente por esta parte. Al bajar la corriente disminuye la intensidad de la LED. Y ahí se va a ir apagando, ¿sí? Bien, o sea que el transistor lo usamos como si fuera un interruptor. Es decir, cuando enviamos un pulso alto, un positivo por acá, él lo que va a hacer es cerrarse. Al cerrarse, eso se llama saturación. Se satura el transistor, saturación, entonces permite toda la corriente por acá y se enciende la LED. Porque la LED se tiene que encender siempre y cuando se cierre el circuito. Fíjense que el circuito sale por positivo la corriente eléctrica, que pasa por un K, pasa por la LED, la enciende, tiene unas flechas hacia afuera porque emite luz hacia afuera y sigue por el transistor hasta la masa, ¿sí? Bueno, este es el temporizador básico. ¿Por qué le pongo acá un 150K? O le podría haber puesto 100K, porque esto es una pull down. ¿Qué significa? Ponerlo a tierra. ¿A tierra quién? La base del transistor. Esto es lo que ayuda a poder decir que el transistor esté completamente en corte. En corte significa abierto. Le ponemos o le colocamos un negativo a algo que necesita positivo. Entonces significa que nos aseguramos de que el transistor esté bien en corte cuando no haya ninguna corriente. Además, por otro lado, cuando esté en corte, si queda algún restante del capacitor, se puede ir descargando por acá. Lo dudo mucho porque igual llega un momento que que se va a salir todo por acá, ¿no? Va a descargar toda la energía por acá. Pero bueno, cuando esté como semi abierto, lo que quede o el restito puede irse por 100K también. Porque es una resistencia, pero al fin y al cabo corriente puede pasar, aunque sea mínima. Bueno, vamos a devolverle la vida al resto del diagrama. O sea, acá lo que tendremos que hacer es cerrar estos que habíamos cortado, cerrar acá. Después acá hay que devolverle esta parte acá para que funcione todo, ¿no? Entonces la simulación lo que vamos a hacer es esperar a que esto se descargue, a ver si queda en 0. Si no, saco algún interruptor, porque puede ser que a veces los simuladores no es como la vida real, ¿no? A veces terminan teniendo alguna diferencia con respecto a lo real, más que nada por errores de simulación o algo de eso. Lo que puedo hacer también, a ver si puedo sacar estos interruptores y ya directamente conectarlos como estaba. Por ejemplo, este con este acá, y sacamos esto. ¿Qué más? Acá me parece que hay un error, a ver que se cruzó uno, porque digamos, acá no se conecta. Este se conecta con este, ahí. Y acá teníamos un interruptor que lo podemos sacar y conectar directamente como va a este. A ver, simulación. Nosotros apretamos el botón y enciende el temporizador. No suena la alarma todavía porque tiene un retraso, que ahora lo vamos a ver. Un retardo se le dice también. Va a tardar un ratito para que suene esa alarma. Ahí suena el buzzer. El buzzer suena, se enciende la LED. Si yo aprieto de vuelta, corto el buzzer, ¿no? O el parlante, lo que le pongas acá como alarma, lo corto. Y empieza otra vez el temporizador. Vuelve a empezar el temporizador y lo mismo. Pasa un cierto tiempo, suena la alarma. Si yo lo dejo sonando un poco más, se sigue descargando el temporizador hasta que llega un momento que se corta todo, ¿sí?
los tiempos, para más corto, para más largo, cambian el capacitor, ¿sí? También se puede usar una resistencia de descarga. Entonces tenemos si es un capacitor grande y encima le agregamos una resistencia grande, más tiempo va a tardar en descargarse el capacitor, entonces los tiempos van a ser más largos. Ahí es donde ustedes manejan la electrónica para que dure más o menos. Esto es una de las tantas formas de hacer un temporizador. Esto es un temporizador básico. Se puede hacer con contadores, en electrónica digital, se puede hacer con muchas otras cosas los temporizadores, ¿sí? Esto es nada más que un ejemplo del montón. Bien, la parte que vamos a ver, por cómo hacemos lo que nos pedía Anton en este caso, cómo hacemos para que todo esto funcione. Bueno, yo saco un dato de acá. El dato de acá significa que voy a hacer una comparación y hay otra comparación a la par, ¿sí? Como de forma paralela, por decirlo así, y vamos a tener una electrónica digital con unas compuertas. Entonces nosotros acá, ¿por qué sacamos un dato? Porque si yo aprieto el botón, significa que envío un positivo a la base del transistor y entonces acá pasa una corriente. Si acá pasa una corriente, ahora por ejemplo, si yo me paro en este punto, donde estoy con el cursor, con la flecha mejor dicho, tenemos 11 voltios, o casi 12 voltios. ¿Por qué casi 12? Y porque está conectado esto está conectado. Ahora, ¿qué pasa si pasa una corriente? Si pasa una corriente, a ver si me tira el dato ahora. Ahí está, lo puse en pause para que no nos suene el buzzer. Si pasa una corriente, acá ya no van a estar los 12, va a estar más cerca del 0 volt. ¿Por qué? Porque se está yendo, la corriente se está yendo para allá. Entonces ya no vas a tener los 12 volts. Los 12 volts los vas a tener de este lado los 12 voltios y de este lado cerca de 0. Por esa diferencia de potencial se enciende la LED, porque la corriente va para abajo, va para la masa, siempre va para la masa. Sale del positivo y va para la masa. Bien, entonces, acá podemos jugar con qué. Y yo digo, bueno, si tengo un alto positivo, pero encima también en algunos momentos tengo cerca de un 0, vamos a hacer una comparación. Las comparaciones, acá usé el LM311, puedes usar el LM324, el 224, ya lo vieron en otros videos, son comparadores. Esto es un ejemplo nada más, pueden usar otros de tecnología CMOS, creo que son. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Del punto del colector del 3904, sacamos el dato, es decir, sacamos el voltaje de acá, de lo que pase acá. Entonces los dos van a ir a las no inversoras, de los dos comparadores. Y las inversoras de los otros comparadores van a tener justamente un divisor de voltaje o divisor resistivo para marcar un voltaje fijo. Acá fijamos un voltaje. Acá fijamos ¿cuánto? Casi 10 voltios, 9,99. Y en este vamos a poner medio voltio, pasadito, casi un voltio. ¿Por qué tienen distintos? Porque así ellos se mueven en distintos tiempos, es decir, sus salidas van a ser en distintos tiempos. Cuando este esté cerca de 0, cuando hacemos la comparativa, acá es más grande el negativo. Es decir, que si yo pongo play, a ver si lo vemos acá, vamos a poner, acá los dos están en 0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en 0, fíjense que acá, por ejemplo, está ganando. ¿Quién está ganando en la comparación? Este tiene 569 milivolt y este tiene 113. O sea, en la comparación está ganando la inversora. Si es la inversora, sale 0 volt por acá. Por acá tenemos 0 volt, ¿sí? 0 voltios. Y por este lado, ¿por qué tenemos 0 voltios? Porque nosotros decimos que la inversora es casi de 10 voltios, es mucho mayor que la no inversora, que es 113 volt, ¿sí? Entonces también sale un 0 volt, sale de acá, de masa va un 0 volt. Bien, hasta ahí vamos. O sea que acá tenemos 0, 0. Bien. Bueno, entonces ahora ya es hora de mostrar esto. A ver si podemos mostrar un poquito más para acá, porque nos vamos a concentrar en esto. ¿Por qué puse esto? Bueno, para justamente, como vieron ustedes, hacer las comparaciones,
Fíjense, después ustedes analizan tranquilos el diagrama, se fijan bien los valores de resistencias, fíjense cómo los puse casi invertidos, ¿no? Como al revés, para hacer los voltajes fijos, y cómo pasa a la no inversora de ambos comparadores la información de lo que pase acá. Bien, una vez que nos paramos acá, vamos a trabajar con la tecnología CMOS de lógica para hacer una función, para ver qué podemos mover. Entonces decimos, bueno, ¿cómo voy a saber yo que acá voy a poner un 4069 y una AND? O sea, ¿de dónde lo saco yo? ¿Lo invento? No. Todo tiene lógica, todo hay que razonarlo. Tenemos dos puntos, dos valores. Entonces, ¿por qué yo le pongo acá estos nombres raros que parecen sacados de un libro, como siempre digo? IC1, IC2, la S de salida. Bueno, IC1 ¿por qué? Porque viene del integrado número 1, del comparador. IC2 porque viene del segundo comparador. Bien, si los dos tienen 0 volt, los 0 volt, esta parte de la salida la decidimos nosotros, como dije yo siempre. No es como cuando dicen 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, porque acá 0 por 1 es 1, y sin embargo no estoy multiplicando así. Bien, es porque yo decido que esto sea así. Estos valores los pongo yo a mi gusto. Yo digo, si los dos son ceros, yo no quiero, ¿qué es lo que no queremos? No queremos que salga por acá un alto, ¿sí? Un flanco alto. ¿Por qué? Y porque no quiero encender el relé y ese relé que encienda el buzzer o la alarma. Entonces, ¿y por qué no queremos? Bueno, justamente porque como estamos comparando uno y otro, yo necesito que, como la condición era apretar el botón y que no suene la alarma, cuando nosotros la apretamos, ya apreté el botón, tarda un ratito, y al tardar un rato, ahí empezó a sonar, pero tardó un ratito desde que yo apreté. ¿Y por qué sonó? Porque acá en la comparación tenemos 570 milivolt, y acá ya tenemos ¿cuánto? Vamos a pararnos ahí, 1 voltio 29, 1,29 volt. O sea que la no inversora es mayor que la inversora. Significa que va a salir un positivo por acá. ¿Y en qué se transformó? Si hablamos en lógica, como es un alto voltaje, 11 voltios, es un 1 lógico. Y este es un 0 lógico. ¿Por qué es un 0? Porque acá, como yo fijé un voltaje, ¿cuánto tenemos acá? Acá tenemos 9,98. ¿Y en el otro cuánto tenemos? Tenemos 1,29. Entonces 1,29 es más chico que ¿cuánto? Es más chico que 9,98. Entonces significa que por acá la que gana es la inversora. Al ganar la inversora, ¿quién va a venir? El 0 volt. Entonces acá tenemos un 0 lógico y acá tenemos un 1. Entonces, cuando nosotros tenemos un 0, y acá tenemos un 1, el 0, que es del IC1, el 0, bien, y en IC2 tenemos un 1, sale un 1. ¿Por qué si queremos encenderla? Porque la condición era que apretando el botón después de un rato se encienda la alarma. Bien. Entonces, si nosotros vamos a seguir pasando el tiempo, sigue sonando el buzzer, sigue sonando la alarma. Vamos a ponerle pausa un segundito porque lo que necesito es tocar el botón de vuelta. Si yo toco el botón de vuelta, el pulsador, volvemos a la parte en donde volvemos otra vez a 00. En 00, ¿qué pasa? Apagamos la alarma, ¿sí? Volvemos a la condición de que nosotros primeramente hicimos el pulsador, lo apretamos una vez, la alarma no se encendió por un determinado tiempo, es decir, apretamos el botón, estuvo en silencio, se encendió, y una vez que está encendida, si nosotros apretamos nuevamente, volvemos a tener 00. Al tener 00, la alarma se apaga, 00, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba si yo la dejo funcionando? Ahora estamos en 00, ¿no? La dejo funcionando.
pasa el tiempo, va a estar las corrientes, ahí se enciende el buzzer, ahí estamos en 0, 1, 0, 1, la alarma está sonando. Ahora estamos en 1, 1, pues siguió pasando el tiempo. 1, 1, la alarma se apaga. 1, 1, ¿sí? 1, 1. ¿Cómo hicimos que sea 1, 1? Y vengamos acá. Vamos a ponerle play. En 1, 1, ¿qué pasa acá? Está apagado, pues se está descargando el capacitor. Entonces, ¿qué pasa? Entró en corte el transistor 3904, entró en corte. Entonces, cuando venimos para acá, nosotros hacemos la comparación. Decimos, bueno, si por acá viene el... ¿Cuánto viene? 10,91. Vamos a poner en blanco, a ver si se... no, lo dejo en estos colores porque justo se ve el rojo y el verde que les va a servir a ustedes. O lo podemos poner en lógica, a ver si lo podemos poner. Vamos a agrandar esto. Vamos a verlo en lógica, sí. Acá tenemos el 0, pero justamente... A ver si me tira. No, mejor acá, porque así vemos los voltajes. Ahora tenemos 10,91, ¿sí? 10,91. Es un alto voltaje que viene desde la fuente. Bien. Cuando hacemos la comparación, por ejemplo acá, decimos si la no inversora está en 10,91 y la inversora está en medio voltio, 571 milivolt, la más grande es esta. Entonces, ¿quién pasa? Pasa el positivo, ¿sí? Como si interconectara este con este. Entonces acá tenemos un 1. ¿Por qué? Porque tenemos lo máximo de voltaje, o casi lo máximo. Entonces un 1 lógico. ¿Qué pasa acá? En la otra. Tenemos 10 voltios en la inversora y en el otro que tenemos 10,91. La inversora es 10 y esto es 10,91. Es más grande la no inversora. Entonces, si es más grande la no inversora, ¿quién pasa? Pasa el positivo. O sea que este tiene 11,24. Tiene un 1 también. 1, 1. Habíamos dicho que 1, 1 es 0 en la salida. Es 0 en la salida. Si esto sigue, a ver si sigue descargándose, va a quedar... Ahí se va a ir descargando el capacitor. Bueno, acá dijimos que si es 1, 1, vamos a apretar ahí, ponerlo un poquito más acá. En 1, 1, vamos a ponerle pause. En 1, 1 estamos en 0. Vamos a ponerle stop, vamos a apretar así. 1, 1 es 0. Si yo aprieto, es 0, 0, 0, ¿sí? El 0, 0, 0, 0 también va a ser 0. También va a ser 0 en la salida. Cuando es 0, el 0, 1, acá, perdón, 0, 1, va a salir un 1, que es este. Entonces la alarma se apaga sola en un determinado tiempo cuando se transforme en 1, 1. En 1, 1 la alarma se apaga también. Ahora, la alarma yo la podría haber apagado, en el transcurso de que suene. Yo prendo, ahora está prendido el temporizador. Vamos a verlo así. Está encendido el temporizador y la alarma todavía no sonó. Ahora sí suena, pero mientras suena, si quiero, toco de vuelta y se apaga y vuelve en temporizador. Obviamente que este temporizador es muy corto, ¿por qué? Y porque estoy usando 470 microfaradios y hay resistencia baja. Habría que ponerle una mayor resistencia y una mayor capacidad del capacitor electrolítico para que esto dure más tiempo, ¿sí? Hay mejores temporizadores. Este es uno básico, pero usé este mismo del video anterior para agregarle una electrónica de control y hacer este proyecto. Bueno, una vez que ya entendieron esto, que vamos a repasar lo último de cómo llegamos a la formulita. Vamos a poner esto acá. Tenemos una
not y una and. Bien, hacemos la tabla de la verdad con los valores. Esto es 2 a la 2, 2 a la n. Pero como son dos variables, ¿por qué son dos variables? Porque los datos vienen de dos lugares, de IC1 y de IC2. Entonces, en la primera, ¿qué hacíamos? 0, 1, 0, 1. Como es 2 a la 2, es 4, ¿no? 2 elevado a la 2 es 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como esto se llena 0, 1, 0, 1, el del otro lado se pone el doble. Doble de ceros y doble de unos. 0, 0, 1, 1. Si habría una tercera, serían 4 veces 0, 4 veces 1. Y estos se siguen llenando de la misma manera. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y de acá 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y así sucesivamente. Bien, como nos sirve, este es el ejemplo que nos sirve, porque yo caprichosamente dije, bueno, cuando sea 0, 1 quiero que suene la alarma. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Salida es igual a IC1 negado, porque es 0, multiplicado por ¿quién? Por IC2, que es sin negar, porque es 1. Cuando lo pasamos de la fórmula al circuito, lo que vamos a hacer es, ponemos las dos variables, IC1 y IC2. IC1 primero hay que negarla para después multiplicarlo. Entonces, ¿qué ponemos? Una puerta NOT, ¿sí? Que en este caso usé un 4069 de CMOS. 4069, no sé si lo tengo acá, creo que lo mostré en un video anterior. A ver si lo tengo en imágenes integrados acá. 4069, en donde tienen 6 compuertas NOT, así que bueno. Y para que esto funcione, ¿qué hay que hacer? Esto es un integrado, ¿no? Y se lee desde acá, desde el punto negro se lee así. Se puede poner en el 14, se puede poner de 5 a 15 volt. Y en el 7 van 0 volt, o sea la masa. Entonces ahí lo usás una compuerta. Las otras hay que ponerle resistencias. Se pueden hacer, por ejemplo en la entrada se puede hacer un divisor de voltaje o resistivo para que funcionen pero que no estén conectadas a nada. Es decir, la entrada por lo menos, la salida no importa. Pero la entrada tiene que tener, aunque sea dos resistencias en serie entre positivo y negativo. Y en el punto medio le ponen acá, lo conectan acá. ¿Para qué? Para que esto actúe, trabaje y en general trabaje el integrado bien, ¿sí? Porque normalmente a veces puede tener cosas como raras, ¿sí? Entonces por eso las puertas no se dejan al aire, para que todo funcione bien. Bueno, una vez que entonces tenemos, primero la negamos, y ahí tenemos IC1 negada, y esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por IC2. Entonces ahí el resultado final, ¿y qué va a ser? Y bueno, obviamente, IC1 negado por IC2. Y ahí vamos a tener la salida. ¿Que la salida qué significa? Un 1. Vamos acá. Si sale un 1, es decir, si sale un alto voltaje por acá, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir ¿a dónde? A saturar un transistor. Acá puede ser un K o 10K. Satura un transistor. ¿Qué puede ser? El 3904, el 2222, NPN también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos encendiendo acá? Un relé. Para aquel que no lo conoce, un relé es una bobina que funciona de electroimán. Atrae una chapita por campo magnético, pero al atraer la chapita, lo que hace es conectar un nodo que no va a nada a un nodo que tiene justamente un camino que seguir. Entonces, al conectarlo, cierra un circuito. ¿Y acá qué circuito cierra? Vengamos acá al positivo. Viene todo el positivo por acá. Entonces viene por acá y ¿qué hace? El positivo alimenta un 555 y a la vez otro 555. Este es el sistema de alarma. Cuando ustedes necesiten hacer una alarma que suene como pitido pero intermitente, es decir, pi, 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 una cosa así, normalmente se pueden usar 555, se pueden usar transistores y capacitores. Entonces, ¿qué hacemos? Una oscilación en la cual este 555, como tiene 10 microfaradios, va a trabajar prendido y apagado despacio. Prendido y apagado. Prendido, que sería un flanco alto, apagado. Prendido, apagado. Bien, ¿para qué lo hacemos?
Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner Pine, así lo hacemos rápidamente. Vamos con un lapicito acá. Bueno, ¿qué hace este 555 en el pin 3? Hace esto. Prendido, apagado. Perdón por mi dibujo, pero bueno. Prendido, apagado. Y así. Un tren de pulso. Ahora, ¿qué pasa en el otro? ¿Qué pasa en este? Y en este es lo mismo, pero a una velocidad... Bueno, no me va a salir con esto. Vamos a probar con cuadraditos, mejor. Va a ser una cosa así. Mucho más cerrada. Imagínenlo. Así, pero mucho más cerrada. Más un acordeón mucho más cerquita de esto mismo, pero más cerrado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá es un tono. Un tono con un nanofaradio. Lo que nosotros hacemos es un tono como musical, por decirlo así, un tono. Por acá va a salir un tren de pulso, pero muy apretada la señal, ¿no? La señal cuadrada, muy como un acordeón, pero muy apretado. Y saturamos un transistor NPN, que también puede ser un 3904, un 2222, y así hacemos sonar un buzzer o también un parlantito. Bien. Ahora, ¿por qué suena como intermitente? Porque el pin 4 es el reset de este 555. Si al 4 nosotros le enviamos un positivo, él se enciende, digamos, funciona. Es decir, va a salir por el 3 la información, lo que vos mandes. Pero si le enviamos un pulso negativo, se corta, se resetea, como que queda nulo acá. Ahí está la trampita que le hacemos, ¿sí? Este 555 lo que hace es activar o desactivar, ¿sí? Activar o setear y resetear, por decirlo así, al 555. Lo setea o lo resetea por el pin 4, porque el 8 ya está conectado positivo, ¿sí? Bueno, y así suena la alarma. Eso es el truquito que se hace para que suene la alarma de forma intermitente. Acá puse 100K de pull down. ¿Para qué? Para que esto se corte. Las pull down y pull up son muy importantes, ¿eh? Nosotros acá estamos enviando un positivo, ¿sí? Ahora de golpe se corta y por alguna razón, si hay algo que interfiera en esta rama o en este camino y hace como inconcluso esto, como que entre apagado y encendido todavía no está bien definido, entonces esto lo define bien. Cuando nosotros vayamos a 0 con 100K o que sea, siempre resistencias grandes, ya nos estamos yendo a 0 y significa que todo esto es 0. Todo esto es 0. Cuando esto se desconecte, toda esta rama, todo este camino va a ser 0. Bien definido. Por eso son importantes las pull down y las pull up. Siempre presten atención a estas resistencias, que por algo están. Bien. ¿Qué me faltó decir del relé? Porque sé que me lo salteé. Hicimos un campo magnético con un electroimán. La chapita se atrajo por el campo magnético y conectó este polo, digamos, esta punta con esto. Bien, ¿por qué se cerró? Porque obviamente como enviamos un alto por la salida del 4081, que es una AN, este se saturó. Si se saturaba, ¿qué pasaba? Vamos a traer, a ver si me lo deja traer para acá. Vamos a traer, si se satura, hace esto, queda cerrado. Si se corta, si está en corte el transistor, ¿qué hace? Se abre. Se abre el interruptor, ¿no? Porque en corte y en saturación funciona como un interruptor. Bien, si se satura, dijimos que se cierra. Si se cierra, deja pasar la corriente. Como el polo positivo de la batería ya está conectado al relé, tiene un polito, ¿sí? El otro polo tiene que estar conectado a masa para que se prenda, para que se encienda el relé. Entonces, cuando esto se sature, esto se cierra, entonces ahí sí se va a traer. Por ejemplo, cuando ahora determinado tiempo pase, ahí puse la simulación actuando. Fíjense cómo en un minutito nomás, en un segundito, ya el relé se va a activar. Ahí se activó. Vamos a poner pausa así no nos quedamos sordos con el buzzer. Fíjense cómo esta chapita estaba de este lado y se vino para acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este está saturado. Al estar saturado está cerrado, ¿no? Permite el paso de la corriente, entonces se enciende el relé. Ahora, ¿por qué pongo un diodo acá? El diodo lo pongo porque esto es una bobina. Las bobinas, cuando vos las conectás, tenemos un polo positivo acá y un polo negativo de este lado.
Negativo, ¿por qué? Porque acá está la masa. Entonces todo este polo va a ser negativo y este va a ser positivo. Ahora, cuando yo lo desconecte, desconectar, ¿qué sería? Abrir el interruptor. La bobina está cargada magnéticamente. Entonces, cuando vos lo desconectás, al estar magnéticamente, ella va a querer devolver ese magnetismo en electricidad para el otro lado. Entonces, como los polos se invierten, porque esa es la naturaleza de la bobina, invierte los polos, transforma este en negativo y el otro positivo. Eso hace que pueda repercutir en un alto voltaje, porque cuando lo devuelve fuerte, repercute el colector del transistor, le puede hacer mal acá, ¿sí? Lo puede destruir. Entonces, por esa razón, se emplea un diodo evitando que la corriente salga, dependiendo de esa bobina, que salga fuerte hacia el transistor y lo pueda quemar, lo pueda destruir. Así que por esa razón es muy importante usar diodos como el 4001, el 4007, uso mucho yo, que es el negrito típico, ¿sí? Que parece como una resistencia, pero es un cilindrito negro con una bandita blanca. Bueno, ese diodo lo coloco justamente para que se descargue en ella misma, ¿sí? Que la bobina trabaje acá y que no se venga para acá, ¿sí? Justamente para que no destruya el transistor. Por eso es una protección cuando hay bobinas, o hay motores también, porque los motores están hechos de bobinas. Así que bueno, ¿y cómo enciende la LED? Bueno, acá la LED es obviamente fácil, se enciende ¿por qué? Y porque está conectada al positivo, está la resistencia limitadora de corriente para que no se queme en la LED, y viene por acá. Como este se satura, dijimos que saturar, ¿qué significaba? Que se cierre el transistor, pasa la corriente, entonces se enciende la LED. Por eso podemos poner en un relé, podemos poner una LED que indique que el relé está encendido, ¿sí? De esta manera se conectan los cables. Así que bueno, espero haber sido claro en esta explicación. Es un circuito que está simulado, pero en la forma real se puede armar. A veces, entre lo que es simulado y la realidad, hay algunas variantes, algunas cositas que hay que retocar, que puede ser, por ejemplo, en las entradas de los comparadores, ¿sí? O, por ejemplo, en las compuertas. Porque a veces acá se trabaja más con componentes que son como ideales, ¿no? Como aquellos que no fallan, que no tienen diferencias, que no tienen pérdidas. Entonces, en la realidad sí tenemos cosas que tienen pérdida. Por ejemplo, una resistencia a veces no tiene 10K, tiene 9 y algo, o tiene 10 y algo, ¿sí? Entonces todo eso hay que practicarlo y ponerlo en una protoboard, y ahí, bueno, practicar y lógicamente ponerlo a prueba, que todo esté bien. Ahora, acá simulado no funciona perfecto, ¿sí? Es decir, nosotros le damos play. Primero vamos a poner stop, a ver si lo podemos poner como de iniciar, ¿no? Que era lo que nos pedía Arton. Apretar el botón, que el buzzer todavía no suene, que esté el temporizador encendido. Esperamos un ratito, porque es temporizador justamente. El buzzer empieza a sonar. Si yo aprieto de nuevo, el buzzer se apaga, ¿sí? Si aprieto, empieza todo de nuevo. Y si lo dejamos que transcurra el tiempo de lo que es el desagote de la energía del capacitor, el buzzer se va a terminar de apagar, porque el temporizador ya llegó a un límite en donde ya no da más. Baja la intensidad de la LED, entonces las comparaciones hacen que acá apague todo, y ya ahí el sistema de alarma se apagó. Para mayor tiempo, obviamente, agregan más microfaradios. Yo acá no lo hago porque si no vamos a estar mirándonos frenados en el video esperando a que eso termine, ¿no? Porque yo acá puedo poner 2200 microfaradios y estamos todo el día esperando a que termine. Así que bueno. Bueno, espero que les guste el video. Si hay preguntas sobre el diagrama o componentes que no entiendan o algo, me lo dejan en los comentarios. Yo vuelvo a explicarlo, no hay problema. O si quieren saber de algún componente en particular, hacemos un video más destinado a ese componente. Para aquellos que no entiendan relé, o no entiendan cómo activar o desactivar un relé, o algunos que no entiendan lo de amplificador operacionales para comparar. Porque los comparadores son lindos, se puede usar mucho en sensores, en muchas cosas de esas. Yo lo usé en sensores de audio, en sensores de
por ejemplo, de visual, ¿no? De lo que es luz, sensores magnéticos también se podría, todo se puede. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, el video va a aparecer nuevos videos con nuevas explicaciones. Acá le hice un dibujito muy caserito, a ver si lo vemos acá. Electrónica con Ari. El otro día hice un 555 con una gorrita y bueno. Mi canal es muy sencillo, ya lo dije muchas veces, es muy casero, pero bueno. Acá lo que importa es lo que le transmito a la gente. Ojalá que le guste a todos y bueno. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, chau.